De repente, con el mundo ardiendo y con todo tipo de problemas fiscales y económicos que lidiar, el primer mandatario de Estados Unidos se inyecta en el tema del nuevo estadio del equipo de Washington, hoy conocidos como Commanders, previamente como Redskins. Dice el presidente Trump que él quiere que se llame de nuevo Redskins. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cuál es el trasfondo que tiene el presidente con la NFL, que se remonta a casi 40 años de historia? ¿Y por qué de repente esto es tema de discusión cuando todo aparentemente estaba alineado? Lo discutimos en detalle junto al futuro de la franquicia en Ritmo. Bueno, hay crisis en todo el mundo, hay guerras andando por aquí y por allá. Lamentablemente, el nuevo presupuesto del gobierno federal estadounidense acaba de añadir a través de los próximos 10 años 4 millones de déficit, a lo que ya es un déficit de unos 37 millones de millones, o sea, lo que llamamos nosotros billones en español, que en inglés le llaman trillions. Pero de la Casa Blanca emite un comentario el presidente Trump de que Washington tiene que cambiar su apodo de Commanders a revertir al antiguo de Redskins, o si no, van a haber consecuencias nefastas. Él va a intervenir personalmente para hacerle la vida de cuadritos a la franquicia de Washington. Vamos a ver un poquito, eso fue lo que dijo. Mi declaración sobre Washington Redskins ha explotado por completo. Eso él lo publica en su propia red social, porque él tiene su propia red social de su propiedad, se llama Truth Social. Ha explotado por completo, pero solo de forma positiva. Puede que ponga una condición: si no cambian el nombre de nuevo al original Washington Redskins y eliminan el ridículo apodo de Washington Commanders, no haré un acuerdo para que construyan un estadio en Washington. El equipo valdría mucho más y el acuerdo sería más emocionante para todos. Hay que dar un poquito de contexto en todo esto. Donald Trump siempre quiso ser dueño de NFL y al ser negada esa aspiración, porque los equipos de Nueva York, que era el equipo que él quería comprar, no estaban vendiendo y él consideraba que los propietarios de ambos equipos, él era mejor hombre de negocios que ellos, pues fue uno de los artífices de lanzar una liga que compitió con la NFL llamada la USFL. Yo estaba terminando mis años universitarios cuando esta liga brota y se convirtió en una seria competidora a la NFL, hasta el punto de que hubo jugadores que fueron a la USFL y no fueron a la NFL, entre ellos Steve Young, que terminó con San Francisco. Pero él comenzó con un equipo de Tampa en la USFL como corredor quarterback. Era lo que hoy es el Lamar Jackson, por ejemplo. Era lo que era Steve Young. Y varios otros jugadores. Herschel Walker, por ejemplo, también estuvo por la USFL. De hecho, jugó con el equipo de Trump. Finalmente, esa liga no llegó a ningún lado. Ni la aspiración de Trump y de los dueños de que quizás alguno que otro equipo de mayor envergadura podría ser incorporado a la NFL en algún tipo de acuerdo, como lo hizo la NBA con la ABA. Bueno, desde entonces le cerraron la puerta a él y a los otros propietarios, y desde entonces no ha estado muy contento con la NFL y de vez en cuando descarga contra ella, pese a ser él un gran aficionado al fútbol americano. Y obviamente estar en este momento como primer mandatario de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, lleva 10 años tratando de que el estadio se construya en el viejo estadio RFK, Robert F. Kennedy, que queda dentro del cuadrángulo que es la ciudad, el Distrito de Columbia, y por fin consigue que todo se alinee para llegar a un punto de llegar a un acuerdo con el equipo para traerlo de vuelta a la capital estadounidense. Exacto. Cuesta 3.700 millones de dólares construir el nuevo estadio, de los cuales 2.700 vendrían de Josh Harris y los otros copropietarios del equipo de Washington, hoy Commanders. El resto viene de la ciudad, esencialmente, que típicamente para construir un estadio lo que hace es que le coloca un impuesto a negocios, pero particularmente negocios que tienen mucho que ver con el área turística, hoteles, restaurantes, discotecas. Y con ese impuesto de venta que le añade un arancel al costo de un servicio, en este caso la hotelería, pues recaudan el dinero para poder construir todo eso. Ese dinero no depende del gobierno federal, viene estrictamente del Distrito de Columbia y ya acordaron, todo el mundo llegará a esto, eso ya está planchado. El único tema, créelo o no, Dani, en el cual podría tener injerencia el presidente de Estados Unidos, es que hay un comité que habla más bien del tema ambiental, de que si la construcción del estadio se atempera a las instrucciones que da el Departamento del Interior de Estados Unidos de la conservación del ambiente. Curiosamente, la administración nueva
si acaso está empeñada en, y su enfoque es tratar de liberar, sobre todo los negocios de Estados Unidos, de la carga de muchos reglamento excesivo, que yo creo que sí existe, y están empeñados en esto. Pero en este caso están utilizando el arma en contra. No. Vamos a añadir reglamentos, y tenemos esta comisión, 6 de los 12 miembros son nombrados por el presidente Trump, que le va a hacer la vida imposible a este estadio, y vamos a tratar de bloquear todo si no cambian de nombre de Redskins a Commanders. No, al revés, una vez más, de Commanders a Redskins. De Commanders a Redskins, perdón. Exacto. Lo que está detrás de todo esto es algo muy sencillo. Es un tema ideológico es una lucha contra lo que llaman el pensamiento woke, que es el pensamiento, entre comillas, lo digo entre comillas, ilustrado, de que hay que renombrar las cosas, hacer las cosas distintas para cambiar patrones nocivos, que son patrones establecidos por la sociedad, pero se les tacha como algo nocivo y ahora hay que cambiarlo todo. El ejemplo más claro para aquellos que somos hispanos es que en Estados Unidos el mismo movimiento considera que llamarle a alguien latino o latina con el género, con la O, la A que define, es una aberración y hay que cambiarlo ahora a Latinx, o le llaman ellos Latinx, que es quitar la A y la O y sustituirlo por una X, ahora lo sustituyen por una E. Y eso, al público en general, como que diciendo, ¿y esto qué es? Bueno, ese es el tipo de cosa contra el cual está batallando la administración de Trump. Y en este caso, están utilizando el tema del nombre del equipo como oportunidad para inmiscuirse. ¿Cómo ves todo esto, Dani? A ver, primero que nada, fue una batalla extenuante el cambio de nombre, ¿no? Y creó un discurso y un debate a nivel internacional, el que desaparecieran los Washington Redskins como tal y se cambiaran el nombre. Jugaron un par de temporadas con un nombre intermedio ahí entre que no sabían cómo se iban a acabar llamando y se llamaron el Washington Football Team, exacto. O sea, no tenían ni logo, eran terribles. El correcaminos, marca Acme. Exacto, así, tal cual. No tenían ni logo, era una cosa terrible. Y, o sea, literal, en el 2022 tomaron la decisión de que se llamarían The Washington Commanders y salieron con el nuevo logo, que es una W, así que diga, se rompieron la cabeza tampoco, ¿no? Realmente fue como una imagen más neutral para que no hubiera problema. Pero sigue habiendo este debate entre por qué los Washington Redskins sí quitaron el Redskins, pero los Chiefs se siguen llamando Chiefs, pero le quitaron el Arrowhead al estadio, entonces ya nada más se llama, o sea, es un debate que sigue existiendo en la NFL y seguirá existiendo en la NFL. Yo en lo personal nunca estuve realmente de acuerdo que se le quitara el Redskins. ¿Por qué? Porque no era, o sea, no sé, justo como dices, no es que sea una aberración, no es que sea una falta de respeto, simplemente era el nombre de un equipo y lo podrías ver por el lado positivo, o sea, lo podrías ver que era un equipo, digo, en ese momento no era un equipo ganador, pero por ahora lo podrías ver como un equipo que tiene una fuerza, ¿no? Como un grupo de personas, un equipo que realmente va por los valores indígenas y de la historia de Estados Unidos, o sea, no se tendría por qué ver de una manera negativa, ahora sí que cada quien lo puede ver como lo prefiere ver. Yo, en mi opinión personal, no lo veía como algo malo, así como no veo mal que los Chiefs se llamen Chiefs o que el estadio se llamara Arrowhead. Entonces, creo que esto fue un debate que se dio muchísimo, obviamente se ganó por todo este tema que ya mencionas y ahora se llaman los Washington Commanders. El tema de Trump va más allá porque pues, tiene que encontrar una manera de seguir haciendo ruido y seguir metiéndose en la NFL, en esta parte del debate y de por qué, y de su razón pública de por qué dice que debe regresar a los Washington Redskins. En esa parte yo no estoy completamente en desacuerdo. No son las formas y no debe decir les voy a parar el estadio si no cambian el nombre, no, pero de alguna manera es un nombre, no tiene por qué ser una aberración, no tiene por qué ser una falta de respeto. Yo entiendo que hay mucha gente en Washington que piensa que el equipo debería llamarse Redskins, sobre todo los de la vieja guardia. Yo entiendo también que ciertos grupos aborígenes estadounidenses no tienen problema alguno con eso. De hecho, piensan que es una manera de tener cierta mayor relevancia y mayor perfil dentro de la sociedad estadounidense. Hay otros que también objetan eso. De nuevo, es una cuestión política, ideológica, y ahí no vamos a ni meternos ni resolverlo, no nos compete. A mí, lo de todo esto que me sorprende es que una administración que habla de aligerar la carga reglamentaria sobre los negocios,
de permitirle al empresario a emprender sin menos ataduras y sin menos lastre por este tema ideológico, ahora le hacen la vida de cuadritos a Josh Harris y compañía, que están invirtiendo, si no me equivoco, la mayor cantidad de dinero por un propietario NFL en la historia. Es verdad que lo podrían haber hecho quizás construido todo por su cuenta, pero el hecho es que hay ciertas cosas que el equipo quizás hubiera podido pagar, pero tenía que ejecutar el Distrito de Columbia, como arreglar una calle, cambiar infraestructura. Hay cosas que no puede hacer el equipo por la ciudad. Uh-huh. Así que a mí me resulta todo esto un poquito... Hay tantas otras cosas de qué ocuparse en el mundo, pero te das cuenta que es parte de una batalla cultural que tiene esta administración y está tratando de aprovechar esta situación. Que si es Commanders Redskins, la verdad es que a mí me da igual en este momento. O sea, la afición de Redskins, algunos de ustedes estarán, quizás la mayoría, a favor del cambio de vuelta, revertir a lo previo. Otros ya dicen, no, ya pasamos la página, no queremos este brete más. Esto es un tema que distrae. Y todo esto, Dani, para seguir una enorme tradición del presidente estadounidense meterse en temas de este equipo en particular. Porque hay un precedente muy interesante. En 1971, en un partido de playoff, el presidente Richard Milhouse Nixon, que era cuate de George Allen, el entrenador en jefe de los Redskins en aquella época, en un partido de playoff, ese fue el año en que, dicho sea de paso, George Allen fue distinguido como el entrenador en jefe del año en la NFL. Tenían una ventaja de 10-3 en el último minuto de la primera mitad y tenían un segundo down desde la yarda 8 de San Francisco, que era el rival, con la oportunidad de liquidar este partido, ganando por 7 y ganar un touchdown, y en aquella época no se notaba mucho punto. Y utilizaron una reversible con Roy Jefferson. Nadie lo admitió, pero el rumor es que esa jugada le llegó por una llamada del presidente Nixon al equipo, que le hicieron llegar la información a Allen, y que obviamente Allen y Nixon habían discutido previamente. No, me parece que esta jugada es muy buena, le dijo el presidente al coach de los Redskins en aquella época. La jugada fracasó, pero finalmente los 49ers en el tercer cuarto anotaron 2 touchdowns y ganaron el partido 24-20. Así que hay una larga tradición de inmiscuirse en temas deportivos que no le compete al primer mandatario en la Casa Blanca. No sé, aficionados de fútbol americano piensan que saben más de lo que realmente saben y se meten donde no deben meterse. Y así las cosas. De nuevo, en mi opinión, hay muchos otros temas y muchas otras prioridades de enorme importancia para el futuro del país y del mundo, como para estar metiéndose en el tema del apodo del equipo local. Pero bueno, hay libertad de expresión en este país. Y lo que está mal o lo que no debería de suceder es que se pare un proyecto tan importante como este estadio, en la construcción de este estadio, que además se pretende hacer toda una ciudad subterránea en donde habría un centro comercial y hoteles y demás, que puede permear muchísimo en la economía de la ciudad, realmente puede ser generación de trabajos, hay muchísimo alrededor de la construcción de un estadio. Al equipo le urge un estadio nuevo. Yo tuve la oportunidad de conocer el estadio el año pasado y realmente es un estadio, con historia, es un estadio que obviamente ya se ve viejito. Entonces, si aparte es una franquicia que está iniciando con nuevos dueños, con una nueva identidad, con un nuevo quarterback, con un nuevo coach, con un nuevo todo, que realmente el estadio está mandado a hacer. El punto es, no se vale que por estas cuestiones políticas una liga y una franquicia de este nivel se vean afectadas. Entonces, eso es lo que no está bien. El tema del nombre o no el nombre, o el pretexto o no el pretexto, eso ya va más allá, ¿no? O sea, lo que aquí estamos diciendo es que no tendría por qué meterse o ser un impedimento el nombre para que realmente se genere la construcción de esto, que aparte está increíble. Y sobre todo, utilizando reglamentaciones ambientalistas, que es lo que el gobierno de él quiere reducir, como instrumento para complicar la vida a un emprendedor que está tratando de invertir 2.700 millones de su bolsillo en construir un estadio con todo el impacto económico y de hecho ecológico también, porque están haciendo cosas con los cuerpos de agua cercanos al estadio. Y de nuevo, es una locura todo esto. Pero un último tema, Dani, que es algo que la gente no se da cuenta. Tenemos un video, hay que buscarlo. Busquen la historia del equipo de Washington. Sacamos un video largo de la historia de este equipo por todas las controversias que ha tenido
cuando venía el tema del cambio de nombre. Está en el canal en YouTube de Ritmo. Y ese video detalla en particular por qué aparece el apodo de Redskins, que quiere decir piel roja. Y la idea era que con el logro de Jim Thorpe en los Juegos Olímpicos, el fútbol americano y el atletismo en Estados Unidos en las primeras 2 décadas del siglo XX, el atleta indígena, aborigen, era el modelo atlético del país. Uh-huh. O sea, de ahí vienen los Bravos de Boston, exacto, los que fueron a Milwaukee, los Indios de Cleveland, los Seminoles de la Universidad de Florida. Todos esos apodos se adoptaron en esa época cuando se decía, no, el mejor atleta del mundo y de este país es el aborigen. No el hombre blanco, no el hombre negro, no, era el aborigen. Entonces, era una manera de tú distinguirte y ensalzar tu equipo con nombres indígenas. La gente no se acuerda de eso porque todo el mundo que se acuerda de eso se murió. Pero la historia lo dice. Entonces, es importante destacar todo esto para que tengan una idea un poquito del impacto de la ideología en estos apodos y nombres y modas y tendencias y cómo de vez en cuando la historia da vueltas y revierte, como en este caso. Pero lo tengan en mente un poco. Originalmente, el apodo era no para burlarse de nadie, todo lo contrario. Era para tú destacarte con lo que era en ese momento el concepto máximo de la capacidad atlética, que era un aborigen estadounidense. Así las cosas. Pregunta. Sí, los vamos a poner en las redes sociales, ¿no? El video, el link. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tiene que hacer ahora el señor Josh Harris, la señora Bowser, el señor Trump en este tema? Si eres aficionado de Washington, declárate como tal y déjanos saber, soy aficionado de Washington y prefiero esta por esta razón o esta otra opción por esta otra razón. Nos encantaría escuchar tu comentario al respecto. Dejen todo ese comentario al calce. ¿Y tú? ¿Estás en Ritmo?